worship. I live to worship. Hubo una mujer que entendió esto. Hubo una mujer que entendió dónde estaba el secreto de su prosperidad, dónde estaba el secreto de su bendición. Una mujer que fue confrontada por el profeta. Una mujer a la que se le manifestó un ministro de orden primario. Los ministros vienen del cielo, mi amado. Vienen destinados del cielo. Son celestiales. Celestiales. Celestiales que preparan a otros celestiales. Preparan a la iglesia celestial. Preparan a la amada. Tomen asiento. Si podemos seguir ministrando un poco, algunos que... porque vamos a ir ministrando por momentos. Pero te decía, yo podía entender que esa mujer había encontrado o había entendido. Una mujer endeudada, una mujer llena de deudas. ¿Y por qué te digo esto? Porque era una mujer que estaba destinada a la muerte. Y sabes que cuando no cancelamos deudas, esas deudas nos traen debilitamientos, nos traen muerte. Cuando digo muerte espiritual, puede ser. Pero yo más allá de esto quiero llegar a que el Señor Jesús, cada vez que Él hablaba, Él decía que el que cree tiene vida, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando hablamos de condenación tiene que ver con juzgamiento. La palabra juzga, la palabra te juzga. La palabra es la que determina la vida y la muerte. Y yo podía entender que muchos, cuando no entendemos ese perdón de pecados de parte de nuestro Señor Jesucristo, es que andamos como esta mujer, endeudados. Y cuando digo endeudados, no solamente endeudados monetariamente, sino endeudados espiritualmente, lastimándonos unos a otros, compitiendo unos con otros, traicionando. Y vos fíjate que esto tiene que ver con lo que el Señor Jesús en su ruego le decía a los discípulos: ustedes tienen que orar así: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es una declaración imposible para el mundo. Esa es una declaración divina. Pero una declaración divina que considero que la iglesia, la hija, la amada, la que es hija, el que es hijo de Dios, Dios está esperando ese nivel. Dios está esperando que alcancemos ese nivel de maduración. Ese nivel de maduración tiene que ver con estar aptos, preparados para que con esa misma unción las vidas reciban el perdón de pecados. Las vidas reciban ese espíritu de perdón, de gracia divina, porque el perdón es un acto de amor, un acto de misericordia, un acto de gracia divina. Es un acto que el mundo no lo puede hacer. El mundo no puede perdonar. El mundo está lleno de odios y de rencores. Y cuando nosotros nos ponemos en la misma línea o a la misma altura es porque no hemos entendido el perdón de pecados. Y el perdón de pecados es el origen o la parte central del Evangelio. Yo podía entender que es el centro de todo. El comienzo de todo, de una vida rendida, de una vida entregada a Cristo, de una vida que no va a depender de las circunstancias, si está con Cristo o deja a Cristo,
sino que es una iglesia firme en la roca. Una iglesia que sabe que no puede volver atrás, porque el camino del impío es la muerte. Y no solamente la muerte, sino la muerte eterna. Y la muerte eterna. Entonces yo podía entender que Cristo no es una opción, es una decisión, es una determinación absoluta para todos, para toda esta humanidad. Si la humanidad entendiera que creer, solo creer, te habilita a la vida verdadera, al diseño verdadero, para caminar, para ser prosperado, para expandirte, para ganar a otros. Es como que haces brecha, entras, los obstáculos no pueden contra tu vida, caminás, avanzás, haces brecha, abrís, rompes, porque tenés autoridad. Tenés autoridad cuando realmente entendiste ese principio que entendió, por ejemplo, el profeta Isaías, un varón con un ministerio de Dios. Pero fíjate que cuando él ve el trono, esto tiene que ver con un gobierno de la iglesia. Cuando él ve el trono, es cuando él empieza a gritar, él empieza a clamar, él empieza a ver su pecado. Mientras no veamos nuestros pecados, estamos siendo engañados por otro trono, por las tinieblas. Y fíjate que no es casualidad que Isaías vio el trono. Y cuando él vio el trono, él vio su desnudez, él vio su condición y él se puso a gritar. Yo digo, nosotros como hijos de Dios, cuando entramos al aposento, verdaderamente clamamos por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por los daños que cometemos. Es como que no lo entendemos, es como que lo pasamos por alto, pero se va acumulando deudas espirituales, y las deudas espirituales se pagan espiritualmente, no monetariamente. Ahí estamos en un tema que no me metería ahora, pero quizás una ofrenda, quizás un diezmo, lo que vos le des a Dios de corazón puede cambiar un destino. Sí, seguramente, porque vos fíjate que lo natural es reflejo de lo espiritual. Es reflejo de lo espiritual. Y cuando en lo natural yo tengo deudas, espiritualmente tengo deudas. Espiritualmente. Y bueno, vamos a terminar con Isaías, porque esto es un tema muy largo que el Señor me estuvo hablando mucho. Y realmente entendí ese perdón de pecados. ¿Cómo cambia una vida, mi amado? ¿Cómo cambia tu destino? ¿Cómo cambia? Mira, ya no sos igual. Ya no sos igual. Y fíjate que Isaías dice: hombre de labios inmundos soy. Un profeta que usaba su boca. Que usaba su boca para hablar palabra. Sin embargo, él estaba engañado. Y tuvo que tener esa revelación, ese encuentro, para definitivamente decirle: Señor, heme aquí. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Si me pasan por arriba, si me están traicionando. Bueno, un José. Esa es la estatura que necesitamos adquirir. La de José.
Pero José pudo cortar todas las maldiciones. Por eso ese es otro tema que también vamos a hablar. Pero te decía, cuando él tiene ese encuentro en su aposento, en su lugar, en el lugar donde Dios te toque, en esta casa, Dios va a tocar aún en la adoración. Van a suceder cosas muy fuertes, iglesia, porque la atmósfera de la alabanza que viene es una alabanza que va a trastocar los ambientes espirituales, que va a romper cadenas, que va a libertar cautivos y que va a sanar y va a hacer milagros creativos. Y eso es lo que me dijo el Señor, lo que viene va y lo que va a preparar con sus levitas. Por eso viene un entrenamiento muy fuerte, iglesia, un entrenamiento poderoso, un entrenamiento de vara. Hablábamos con el apóstol que muchas veces tenemos vara pero no la sabemos usar, o tenemos vara para tirarla y se convierte en serpiente, pero no para levantarla y decir abrite mar. Ese es otro tema para hablar. Entonces Isaías pudo ver su condición cuando realmente vio el trono de Dios, realmente cuando tuvo un encuentro con el Cristo, y él pudo ver su condición y él empezó a gritar. Y dice la palabra que se llenó de humo esa habitación, se llenó de gloria, se llenó de ángeles ese lugar. Y eso es lo que viene para tu vida, mi amado. No vas a poder escapar de ese toque poderoso de Dios, de esa transformación que viene de Dios para el que lo busca, para el que le clama. Porque yo puedo ver que buscaba. No es que estaba en la calle y cayó la presencia, sino que él estaba buscando, él estaba clamando. Y él pudo ver su condición y una voz le dice: tu iniquidad ha sido perdonada. Creo que eso está en Isaías 6, fíjate Albi, pero lo que más me impacta es que recién él ahí entiende el perdón de pecados. Podemos ser cristianos sin no entender lo que hizo Dios por nuestras vidas. Mira lo que dice: y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo sentía que nosotros necesitamos pedirle al Señor: Señor, perdona. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Qué difícil, ¿no? Porque eso lo decimos, pero de la boca para afuera. Pero quiero decirte algo: la declaración de la palabra en una boca que proclama y que con el corazón esa fe está establecida y cree, porque mira, había un hombre que dijo: Señor, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, creo, pero razono. No puedo ver el milagro. Muchos así pasan y no creen. Entonces también tienes que rogarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque esa incredulidad obstaculiza la voluntad de Dios, obstaculiza los milagros, las bendiciones retenidas. Pero bueno, así te decía, hubo vidas que realmente experimentaron ese perdón de pecados y oyeron esa voz. Y realmente ahí David dijo: bienaventurado el hombre al que Dios no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. David había entendido lo feliz, la felicidad suprema, porque podés perderlo todo. Podés perder mujer, podés perder familia, podés perder casa, pero hay una verdad suprema que
que va establecida en el reino y que es ser feliz porque Él nos perdonó, porque Él quitó la culpa, el pecado y nos dio vida y vida eterna y no más condenación, no más muerte, vida para siempre. Aleluya. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer? Y si no, comienza a declarar: Señor, creo. Señor, creo. Si vos me escogiste, si vos estás acá, es porque te escogió Cristo para vida. Porque antes estábamos destinados a muerte, a perdición. Pero hoy tenemos vida. Pero cuando digo vida, es vida de Dios, vida del Espíritu, vida del resucitado, del que resucitó, del que murió por mí y por ti, por todas las deudas impagables que teníamos. Porque quiero decirte algo: nadie merece perdón porque ofendió. Y así hemos ofendido a Cristo. Y así el mundo ofendió a Cristo. Y nosotros ofendimos a Cristo con actitudes, con rebelión, con desafío, con desobediencia, con decir no quiero. Bueno, cuando quiera voy. Bueno, cuando quiera escucho. Bueno, cuando quiera voy a tomar la decisión. ¡Qué peligro! Yo hoy digo: qué peligro, papá, hablar así. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, Señor! ¿Cómo no entendía, Señor, esto? Que estaba en peligros de muerte. En peligros de muerte cada día. Pero tu misericordia fue más grande, que me esperó, me cuidó y me guardó hasta que entendiera que tenía que ir corriendo a sus brazos y recibir ese perdón que me libertaba de la muerte y de la muerte eterna, mi amado. A veces vemos que por cualquier circunstancia nos alejamos de Dios. Por cualquier vicio, por cualquier basura, nos alejamos de Él. Y no entendemos que fuera de Él hay destrucción, que fuera de Él hay muerte, hay suicidio, hay destrucción, hay maldiciones. ¿Sabes qué podía haber? Que el tránsito que hizo Jesús del Calvario a la cruz, toda esa imagen me venía. Éramos nosotros, mi amado. Éramos nosotros. Satanás se burlaba de nosotros. Satanás se burlaba, pues no teníamos autoridad para nada, ni para defendernos, ni para hacer nada. Para Satanás éramos títeres. Usted sabe, el camino al Calvario es toda una figura, mi amado. El Señor, los acusadores le pusieron una corona de espinas. ¿Sabes qué es eso? Figura de maldiciones sobre tu cabeza, tinieblas sobre tu cabeza, maldiciones generacionales, ancestrales. El otro día una hermana me decía: pastora, en un momento me quedé dormida y siento la voz del apóstol: ancestros. Y me decía: ¿qué es eso, pastora? Y le digo: son deudas. Son deudas que te vienen a cobrar, y que si nosotros no nos ponemos en la línea, que nosotros, porque a veces hay cosas inconscientes, hay cosas que no somos conscientes de las deudas ancestrales. Me puse a investigar un poco. Hay tanto para hablar, mi amado. Según la psicología, las deudas ancestrales, cómo se repiten, cómo se reproducen en uno, en otro, accidente, suicidio, muerte, enfermedad. Veía el caso de una mujer que dice que
que su familiar había muerto de una enfermedad al corazón, una enfermedad congénita. Entonces ella dijo, para que no me suceda, no vamos a tener hijos, vamos a adoptar. Y este matrimonio dice que se fue a la India, eran de Nueva York, se fue a la India a adoptar un nene, porque su temor a que esa genética pudiera trasladar esa madre, esa enfermedad congénita, ella dijo, no vamos a tener hijos, voy a ir a adoptar. Y se fueron a adoptar un niño que no tenía la sangre de ellos. Pero sin embargo ese niño, cuando llega a Nueva York, en el mismo día, en el mismo tiempo, le agarra la enfermedad y lo operan. Todas las mismas circunstancias que habían acontecido en su familiar. ¿Eso cómo lo llama? ¿Genética interna? No, porque no era de su sangre. Esas son maldiciones, son deudas. Deudas espirituales. Deudas espirituales, porque las deudas Satanás las cobra. Y a su tiempo Él cobra esas deudas. Pueden ser conscientes, pueden ser inconscientes. Pero esas deudas en algún momento llegan a nuestra vida. Podíamos ver la mujer del profeta. Le llegó el día. La mujer del profeta, dice la palabra, que el profeta tiene una deuda, no la puede pagar y muere. Evidentemente esa familia tenía deudas espirituales, no paga. Deudas espirituales. Entonces muere este hombre y ella le cuenta al profeta, porque el profeta llega a tiempo, mi amado. ¿Sabes? Quiero decirte algo, Cristo llega a tiempo. Si Cristo te buscó y Cristo te trajo y Cristo te escogió, estás a tiempo. ¿Por qué? Porque Él te salvó, Él te guardó de la muerte, Él te guardó y te preservó y te va a preservar con vida para siempre. Por eso tenés que creer, activar la fe y creer en ese perdón que cancela deudas, que cancela maldiciones, que cancela demonios. Él vino a cancelar deudas, me dijo. Él vino a cancelar deudas. Y este es el tiempo donde Él está cancelando deudas. A veces no entendemos por qué divorcios, problemas matrimoniales, adulterios, perversiones. Son deudas espirituales, mi amado. Deudas espirituales que el enemigo viene y cobra. Recuerdo que mi primo, cuando llega el evangelio, tremendos ellos, vinieron a predicarnos a nosotros, a mi casa, y mi papá tenía especial, no sé, eran especiales para él. Bueno, tocaron el timbre, cuando entraron, mi papá los recibió todo bárbaro, tenía una cruz acá, mi papá de oro tremenda, y los recibe, los hace sentar, y qué lindo, qué bueno que están aquí, qué bueno que están aquí. Yo tenía 15 años. Y ellos dijeron, sí, tío, mira, venimos a decirte que hemos conocido a Cristo, que Él nos salvó, que Él perdonó nuestros pecados. Mi prima estaba al borde del suicidio, era hermosa, modelo, una chica que vivía en la vanidad del mundo. Él también. Y ellos hacen un voto con Cristo terrible. Terrible. Ellos se enamoran de Cristo. Ellos vinieron enamorados, rendidos, entendieron el perdón y cambió sus vidas. Y cuando les habla a mi papá empieza a los gritos. Se manifestó. Yo tenía 15 años y quedé con la boca abierta. Estaba ahí esperando. Digo, ¿qué pasa acá? Los echó. Familia que los amaba, los echó, le dijo, nunca más vengan a mi casa.
Claro, las tinieblas no soportan al Hijo de Dios que ha recibido el perdón de pecados, al Hijo de Dios, nueva criatura, nuevo diseño, al Hijo de Dios transformado, al Hijo de Dios que quiere evangelizar y que no le importa lo que le digan lo que le digan. Bueno, mi padre después cayó en una depresión y en una enfermedad que se secaba día a día, y yo estaba, me acuerdo, en mi trabajo, me llamaron del sanatorio, se moría. Y los médicos me decían, no sé qué tiene, no sabemos qué tiene, pero había perdido ya como 20 kilos y seguía perdiendo kilos y seguía perdiendo kilos. Y ahí llegó el apóstol y llegó Rubén, oraron por él se sanó, él se salvó, él recibió a Cristo, él fue nueva criatura y él entendió el perdón de pecados. A veces porque nos prediquen el evangelio o venimos a la iglesia, estamos años, no podemos perdonar. No podemos perdonar, es porque no hemos entendido el perdón. Porque cuando realmente se te revela el perdón de Dios, la obra que Él hizo por ti, esa obra tan única que nadie podría hacer por ti ni por mí. Una obra en la que Él pagó toda la deuda que nosotros teníamos. Las deudas espirituales aún de todas nuestras generaciones. Que cuando no tenemos a Cristo, todas esas generaciones se nos vienen encima. Y todas esas generaciones terminan destruyendo nuestra vida. Pero necesitamos creer, mi amado, creer en ese perdón. Y te decía, uno de mis primos había sido sanado por una bruja antes de conocer a Cristo de una enfermedad. Y cuando vino a Cristo, esa enfermedad le vino de vuelta. Y vino Cristo y lo sanó. Pero ¿sabes qué? Satanás venía a cobrar. Satanás dijo, sí, porque Satanás todo lo que te da te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar. En algún momento, Él viene y cobra deudas. Él viene a cancelar deudas. Y lo tremendo es que cuando Él viene a cancelar y no le pagas, te manda verdugos. Y esos verdugos te atormentan, esclavizan tu casa, esclavizan tu familia, destruyen. Pero Cristo vino a perdonar. Cristo vino a cancelar. Hace tiempo que Él me viene diciendo cancelación de deudas. Deudas naturales, bueno, lógicamente. Si todo el tiempo nos estamos metiendo en deudas y no estamos administrando bien, hay deudas espirituales también. Mala administración, mal manejo del dinero, son deudas espirituales que nosotros tenemos que cortar, cancelar. Porque dice la palabra en Colosenses 2:14, 15, si lo podés poner, ahora me acostumbré que voy allá. Es acá. Dice la palabra que el Señor Jesús vino. Fíjate donde dice cancelar deudas. Dice que Él vino a cancelar el acta de decretos, el acta de deudas en contra nuestro. ¿Realmente entendemos esa palabra? Cuando nosotros tendríamos que... Como le hicieron al Señor, todas las maldiciones, toda la iniquidad, todos los ancestros vinieron sobre Él, todos los acusadores vinieron sobre Él. Porque quiero decirte algo, la acusación te destruye. Los acusadores destruyen, debilitan a la iglesia. La sacan de la casa.
Y la palabra dice que Él vino a quitar la culpa. Porque cuando hay deudas hay culpa. Cuando hay responsabilidades no pagadas hay culpa. Y esa culpa no necesariamente tiene que ser consciente. Puede ser inconsciente, puede estar en el subconsciente. Y en algún momento nos llega. Entonces, fíjate que nuestro Señor Jesús en la cruz, mira lo que dice, habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros. Esos decretos eran de muerte, eran de destrucción económica, eran de destrucción familiar. Vos no sabés cuál era la genética de tu padre. Y a través de los ancestros vienen maldiciones. Pero nosotros necesitamos imperiosamente creer en esa cancelación de deudas. Creer, porque cuando nosotros creemos de corazón, alcanzamos justicia de Dios. Por eso decís, yo creo, Señor. Creo que viniste a cancelar mis deudas. Creo. La palabra dice, el que cree con el corazón alcanza justicia, pero no la justicia propia, porque la justicia propia es engaño, es la que busca venganza, es la que busca justicia de lo que te hicieron. José no buscó esa justicia. José buscó la justicia divina. José, cuando se encontró con sus hermanos que lo envidiaban, lo hirieron, cuando él les dijo, papá, mamá y toda la familia, tuve un sueño, vi manojos de trigo y vi unos manojos de trigo que se rendían a mí. Y dice que el padre dijo, ¿qué? ¿Nosotros nos vamos a rendir a ti? ¿Sabes qué fue lo que lo sostuvo a José para alcanzar justicia? Ese sueño, esa revelación. Porque quiero decirte algo. Mientras él se rindió a sus acusadores, a las cosas que le pasó, luego a él se le rindieron. Se le rindió todo Egipto. Qué tremendo, porque mira, cuando los acusadores, sus propios hermanos, se burlaron de él, había envidia. ¿Sabes que la envidia es algo muy fuerte? Lo vamos a estar hablando. Y dice la palabra que sus propios hermanos querían matarlo. ¿Matarlo por qué? Porque no querían que llegue al diseño. ¿Qué había ahí? Deudas, ancestros, genética, de odio, ocultismo. Cuando hay odios, iras que no podés manejar, hay genética, ocultismo, venganza, hechicería. Hay cosas contra las cuales nosotros no podemos pelear, pero son deudas. Deudas espirituales que nuestros ancestros cometieron. Idolatría, iniquidad, hechicería. Y son esos ancestros los que te quieren sacar del camino. Y los que no quieren que entiendas que Cristo canceló las deudas. Y que no solo canceló las deudas, sino, mira lo que dice Colosenses 2:14 y 2:15. Dice que Él anuló el acta de decretos en contra nuestra. Y no solamente lo anuló con su obra redentora, sino que clavó en la cruz a todo principado, potestad, gobernador y hueste de maldad. A todas las huestes y agentes de las mismas tinieblas fueron clavadas en la cruz del Calvario para darte la victoria, para darte vida. ¿Cuántos
dicen amén? ¡Aleluya! Mira, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. Quiero decirte algo. En la medida que nosotros no creamos esta verdad o no se nos revele esta verdad, hay deudas que te perturban. Hay demonios, verdugos que te atormentan. Pero hay una verdad suprema que es Cristo. Y en Él no hay engaño. En Él es la verdad. Él es la vida. Y Él vino porque era, pero más que necesario. ¿Dónde estaríamos nosotros si Él no hubiese venido a rescatarnos y a cancelar esas deudas impagables que nos traían muerte, nos traían destrucción? Pero ahora el Señor las canceló y nos trajo victoria, vida, prosperidad, bendición, sanidad. Ese es nuestro Dios, iglesia. Realmente necesitamos entrar al aposento y decirle: Señor, quiero entender lo que hiciste por mí. Verdaderamente, hacele esta pregunta: ¿verdaderamente entiendo lo que hiciste por mí? Si entendiste, vas a llorar por los que están afuera. Si verdaderamente entendiste, va a haber un gemido del Espíritu para que muchos corran. Vas a estar corriendo en esta casa a tiempo y afuera de tiempo, sirviéndole al Señor, sirviéndole a los siervos, trabajando para la obra, para que muchos entren, para que muchos corran, para que muchos sean guardados de esa muerte y de ese juicio venidero, iglesia. Yo sé que muchos tienen ese amor, que aquí hay muchos que aman al Señor, aman las almas, y que por sobre todo está agradarle a Él. Mira, mi hermano, podrán venir circunstancias, peleas, discusiones, pérdidas, problemas, pero si yo entiendo que Él me libró de la muerte y de la muerte eterna, todo lo demás Él se ocupará, Él se encargará. Pero necesitamos ser libres, necesitamos cortar, necesitamos, mira, vos fíjate esto, el diablo nos quitó todo, nos quitó dones, nos quitó talentos, nos quitó autoridad, se burló, nos metió en el lodo, hizo lo que quiso, nos llenó de odios, nos llenó de venganza, nos llenó de rencor, para no perdonar, para no reconciliación, para no encontrar ese perdón de Dios. Y este es un tiempo donde Él va a confrontarte con esos enemigos que hay dentro de ti y que definitivamente Él los venció. Y cuando vos realmente le dices: Señor, perdona porque no entendí, perdona porque ahora creo, porque esa obra fue suficiente para darme vida, para salvarme, para salvar mi casa, para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia. Tenés que saber que todo está en su mano. Deja de quejarte, deja de buscar excusas, deja de huir, deja de hacer justicia propia, porque la justicia propia, dice la palabra, es trapo de inmundicia para nuestras vidas. Y la palabra dice que necesitamos alcanzar la justicia divina, y la justicia divina se alcanza por la fe. ¿Y sabes cómo? Por la palabra. Cuando el conocimiento viene a nuestra vida por el Espíritu Santo, la revelación de Dios, del perdón de pecados, cambia nuestra vida, nos hace perdonadores.
amadores de su verdad. Amén, iglesia. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a dejar acá. Y yo te animo. El Señor, estando allí en Buenos Aires, en un momento pude sentir su voz diciendo: tu pecado ha sido perdonado. Cuando realmente sentí esa voz, que seguramente habrá sido en la eternidad, habrá sido antes que naciera, no sé. Pero cuando sentí su voz, cuando me empezó a mostrar por imágenes a Isaías, a Pedro cuando cayó rendido y le dijo: Señor, soy hombre pecador, aléjate de mí. El Señor lo que quería era confrontarlo con la verdad. Y cuando Él nos confronta y nos muestra nuestra condición, verdaderamente estamos listos para recibir el perdón. Es más, podía ver que estamos usando muy poco de lo que Él nos ha dado. Podía haber una casa, y una casa donde me encontraba, y era muy grande esa casa, pero yo no estaba disfrutando toda esa casa. Estaba solo en un lugar. Porque a veces limitamos el poder de Dios, limitamos su palabra, su revelación. Él quiere extendernos. Él quiere que vivamos con ese nuevo diseño. Él nos perdonó. Él quitó nuestros pecados. Él los borró. Él nos limpió con su sangre. Por tanto, tengo autoridad para decirle: maldición ha sido cortada en la cruz del Calvario. Suelta mi economía, suelta mi casa, suelta mi matrimonio. Ahí tenés autoridad para decirle a las potestades, a los demonios, que vayan al infierno. El Señor es amoroso, es misericordia. Y el perdón viene del cielo. Y solo Cristo podía perdonarnos y hacernos seres a su imagen, que perdonan, que tienen misericordia, que aman como Él. Eso es lo que está esperando de su amada, de su iglesia. Y a partir de ahí, las multitudes entrarán. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos en la línea. Es necesario que vayamos a ese aposento y le digamos: Señor, quiero entender tu perdón. Señor, quiero que me reveles ese perdón en el corazón. Quiero disfrutar esa salvación. Quiero gozarme en esa liberación. Quiero entender que verdaderamente fui libre de mi pasado, de mi genética, de mis ancestros, porque tú me perdonaste, quitaste la culpa, borraste mis pecados y nunca más te acordaste y te acordarás. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia.